¿Ok? ¿Están mirándose? Sí. Ok. ¿Sí practicaron a propósito la exploración del estado mental y todo esto? No. Bueno, primero partimos de los axiomas de la comunicación humana. Recuerden que estamos en un proceso de un, un proceso comunicativo entre dos personas, con todos los elementos de la comunicación que ustedes ya saben, el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal, todo eso que ya obviamente lo conocemos, pero vamos a los axiomas de la comunicación humana. Es imposible no comunicarse, es el primer axioma. Es ubicados estos axiomas por Paul Watzlawick. Y es imposible no comunicarse, significa que aunque estemos completamente en silencio, comunicamos. Ahora, esto es importante en la entrevista porque habrá momentos en que el entrevistado tenga un silencio. Cuando se presentan los silencios en la comunicación, simplemente el entrevistador espera, y ese es un dato importante para poder en las notas tomar y decir, cuando se hace la pregunta, el entrevistado guarda silencio, ¿sí? Entonces, no se preocupen si hay silencios incómodos, porque realmente los silencios no son incómodos. También esta persona está hablando, aunque no esté enunciando ninguna palabra. ¿Ok? Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación. Entonces, el contenido puede ser el mismo. Si yo le digo a una persona, ¿cómo está? Pero el nivel relacional no es lo mismo que yo le diga ese cómo está a mi mamá, que le diga ese cómo está a una persona que me encuentro en la calle. Hay un nivel de relación diferente, aunque el contenido sea el mismo, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de una entrevista, el contenido también va a definirse de acuerdo al nivel de relación. Recuerde que usted es el entrevistador, pero es un ser humano con otro ser humano, ¿sí? La naturaleza de una relación comunicativa depende de las secuencias de puntuación de las eh, comunicaciones establecidas por los comunicantes. ¿Qué significa eso? Que usted va a dar la secuencia de puntuación, va a ser usted quien elabore las preguntas y lógicamente la otra persona responda, ¿sí? Los seres humanos se comunican tanto digital como analógicamente, ya sabemos también sobre el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, ¿sí? Y todos los intercambios comunicativos son simétricos o complementarios. Simétricos cuando estamos al mismo nivel y complementarios cuando, por ejemplo, papá-hijo, mamá-hijo, ¿sí? En la entrevista psicológica, el intercambio comunicativo es simétrico, pero también cuando el entrevistador toma el rol directivo, sí, se vuelve complementario. Todos estos axiomas solo nos llevan a el primer componente, la comunicación verbal. Las famosas, ustedes han oído siempre, que para entrevistar debemos hacer preguntas abiertas y no cerradas. Entonces, estos son los adverbios que nos permiten ubicar preguntas abiertas. El qué, el cómo, el cuál, el cuándo, el por qué y el para qué. ¿Sí? Si hacemos otro, o qué te, un ejemplo, ¿no? ¿Qué te apetece hacer esta noche? O cómo se sintió en esta ocasión, que es muy diferente, como ustedes ven. Si yo le pregunto a alguien, ¿puede usted decirme, hablarme sobre cómo se siente? Le va a decir, sí, 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 pero se acabó ¿ya? Pero si le pregunta, ¿cómo se siente? Necesariamente el entrevistado va a generar toda la información, ¿sí? Ahí hay un ejemplo para entenderlo mejor. ¿Qué te apetece hacer esta noche? Es una pregunta abierta, pero cuando le decimos, ¿quieres ir al cine o al teatro? Ya estamos dándole solo dos opciones,
¿sí? Esto, bueno, es fácil entenderlo en pareja, ¿no? Entonces, hay personas que dicen, ¿qué te apetece hacer esta noche? Y la otra persona dice, lo que tú quieras, ¿ya? Y luego cuando se van al cine, dice, es que yo no quería irme al cine, ¿ya? Las preguntas abiertas tienen que no solamente permitirnos una respuesta, pero digamos que lo que tú quieras tiene que seguirse preguntando. Pero ¿qué es lo que quieres tú? Entonces las preguntas abiertas nos permiten ir ubicando información. Una pregunta abierta es ¿cómo se sintió en esta entrevista? Que es muy diferente a decirle, ¿sintió miedo en esta entrevista? En el primer caso va a desarrollar todo lo que sintió, en el segundo va a decir sí o no. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace o qué tipo de lenguaje verbal facilita la entrevista? Palabras fáciles. No usen mucha jerga psicológica y términos que el entrevistado no entiende. El repetir y el aclarar, eso se va haciendo durante toda la entrevista. Repetir, si el entrevistado primero no entiende bien la pregunta, usted le repite y le aclara también, ¿ya? Es decir, va ubicando la información para clarificar. El resumir y retroalimentar, eh, en ciertos periodos o espacios de la entrevista, tiene que usted poder ir resumiendo. A ver, lo que usted me ha dicho es esto, ¿no? O lo que usted me ha expresado es esto, porque podemos también caer en el sesgo de nuestra propia percepción y entender desde nuestra propia idiosincrasia, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que poder ir retroalimentando para saber si estamos entendiendo bien. Ya facilitan responder al mensaje, es decir, seguir esta secuencia de puntuaciones para que la persona sepa que le estoy escuchando totalmente. Los refuerzos verbales, como muy bien, gracias por contestarme, le agradezco su honestidad, dar información adecuada. Entonces, esta es una entrevista de selección de personal y vamos a hablar sobre su perfil. Dar información suficiente, ¿sí? No tenemos que extendernos en explicarle qué es un perfil y cómo se hizo el perfil, sino lo suficiente y transmitir siempre mensajes de comprensión y respeto. Entonces, como ya habíamos estado practicando, gracias por estar aquí, muy amable por venir, gracias por sus respuestas, entiendo lo que me dice, sí debe ser difícil lo que usted está pasando, ok. ¿Qué en cambio interfiere con la entrevista? La jerga, el lenguaje técnico. O sea, hay profesionales que les encanta usar términos de que el paciente o la persona entrevistada no entiende. Entonces, si yo le digo, a ver, sabe que hoy me siento con la capacidad de hacerle a usted una contratransferencia, no va a entender nada la persona, ¿no es cierto? Entonces, un lenguaje normal. La cháchara, ¿ya? Como recuerden, habíamos estado viendo el rapport, pero no podemos caer en la cháchara, ¿sí? Entonces, ¿cómo se siente usted? Ah, yo feliz. Ah, sí, yo también, porque la vida es así, ya es cháchara, ¿sí me entienden? ¿Ya? Sobreestimar, dar por sabido, adelantarnos solamente a lo que la persona dice y como que ya sabemos lo que va a decir, o minimizar y quitar importancia. Si usted le dice, bueno, ¿cuál es su título? Y esta persona le dice, disculpe, me siento un poquito nervioso. Usted no puede minimizar eso y decir, bueno, sigamos, ¿no? ¿Qué le diría? Pues una frase tranquilizadora, ¿no es cierto? Un mensaje de comprensión y respeto, como no se preocupe, esta es solo una entrevista laboral y estoy aquí para apoyarle en todo, ¿sí? Saturar con información. Estas generalizaciones que no solo afectan la entrevista, sino todo nuestro lenguaje, aunque ahí sí vale el todo, ya. Todo, nunca, nada, siempre, ninguno. Y si no, acuérdese usted cuando está en pareja y le dice a su pareja, es que nunca me haces caso.
el otro se molesta muchísimo porque es nunca, o sea, es como, pero si yo le digo, el día de hoy en el almuerzo sentí que no me hiciste caso, ya estoy diciendo la realidad. Las palabras superlativas, genial. A veces usamos estas muletillas, ¿no? Entonces la persona nos dice, ¿cómo se siente hoy? Feliz, y esto está genial. Estas cosas rompen todo el proceso, ¿no es cierto? Y igual las negativas, de ningún modo, nunca, jamás, imposible. Expresiones vulgares, obviamente, palabras malsonantes, groseras, sexistas, racistas, ofensivas, nunca serán ubicadas en este proceso. Y las impersonales tampoco, como se agradece que haya venido, se siente calor en el ambiente, o sea, es yo agradezco que usted ha venido, yo estoy sintiendo calor. ¿Hecho? Entonces recuerden, la comunicación verbal es importante y si resumimos en estas simples dos cosas, ¿no es cierto? En preguntas abiertas y en permitir, como vimos antes, palabras fáciles, retroalimentar, resumir, aclarar, aunque vamos a hablar de cada una de esas técnicas. Ok, vamos a la comunicación no verbal formada por tres componentes, ¿no? El componente kinésico, el paralingüístico y el proxémico. Ok, ¿qué es el kinésico? Viene de movimiento, ¿no? Entonces son todos los gestos, expresiones faciales, contacto ocular y postura, ¿sí? Recuerden que también aquí es importante el aspecto físico, el estilo de vestir, ¿ya? Porque esta información nunca es neutra y da claves sobre las características, ¿sí? Por ejemplo, si usted le ve a una persona, eh, digamos que arreglada correctamente, limpia, y le ve a una persona desarreglada, que no se ha peinado, que se nota que no tiene un buen aseo personal, esto le va a dar mucha información para tal vez algún problema que esté pasando ahí, ¿no es cierto? La parte paralingüística, la manera de decir el mensaje verbal, incluye la calidad de la voz, las vocalizaciones, la velocidad, el volumen, los silencios, las pausas, las fluidez de pronunciación y los errores del habla. ¿Sí? Entonces, y el proxémico, el uso del espacio personal y social, donde, como ya habíamos visto también, usted no puede invadir al otro, no puede ingresar a este espacio personal, debe haber una correcta distancia interpersonal, la manera de sentarse, la forma de disponer la habitación, que son muy importantes en la hora de entrevistar. Ok, vamos a la expresión facial. Pues la mejor manera de mostrar nuestra cara como entrevistadores es estableciendo un contacto ocular frecuente. ¿Sí? No puede usted descuidarse porque está tomando notas. Necesita mirar a la persona a los ojos con una sonrisa amable pero contenida, ¿no? No con una sonrisa fingida, una sonrisa amable y sobre todo no ocultando nuestros gestos con las manos. Entonces no podemos hacer cosas así como, dígame cómo se siente, ¿no? Ya tenemos que, lógicamente, el lenguaje de las manos también ayuda mucho para que la otra persona entienda el mensaje. Los ojos, ¿ya? Como ya dijimos, un frecuente contacto ocular con el entrevistado para que se sienta escuchado activamente. Así es que si tomar notas supone apartar demasiado tiempo la vista del entrevistado, hay que tener cuidado con esto y tomar palabras claves y tampoco la mirada fija e incisiva, ¿no? Es como que no le dejo de ver los ojos nunca porque se va a sentir como un reto, como un desafío. La postura corporal erguida indica confianza y dominio, mientras que mostrarse cabizbajo con los hombros caídos denota tristeza y abatimiento. Reclinarse hacia el interlocutor denota interés y repatingarse en el asiento muestra aburrimiento y desinterés.
Si cruza los brazos sobre el pecho, indica clausura, rechazo o necesidad de defenderse. Y las piernas cruzadas y en movimiento indican impaciencia o frustración. Entonces hay que tener cuidado con la postura corporal que usted toma, siempre reclinándose hacia el interlocutor sin cruzar los brazos y tampoco mover las piernas, que a veces lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? Pero que este movimiento va a denotar impaciencia. Los movimientos de las manos, como les decía, aportan mucha información. Ya sabe, los puños cerrados es cuando estoy enfadado o en tensión, retorcerse las manos, tristeza o ansiedad, tocarse repetidamente la nariz o la oreja, puede indicar dudas e incomodidad, y mesarse continuamente los cabellos, ¿no es cierto?, o la barba, nerviosismo o galanteo. En una situación de entrevista, hay que mantener en general una distancia que no interfiera en la zona íntima del otro y que no implique un continuo roce, ¿no es cierto? Sino que se mantenga una zona personal que tiene que ser más o menos a lo largo de un brazo extendido y de la otra persona también, en la que los dos se encuentran cómodos, pero no distantes. Ok. Aún la respiración hay que controlar. La respiración agitada indica excitación por miedo, por enfado, y el volumen en la entrevista es de particular interés. Hay que ubicar un volumen adecuado y una tonalidad cálida, ¿sí? Los asentimientos guturales, que se conocen como el efecto Greenspoon, facilitan la demostración de la escucha activa. ¿Qué son los asentimientos guturales? Cuando usted dice ajá, ajá, o, ¿sí? Y que el otro sabe que le estoy escuchando. Ok, entonces, ¿qué elementos facilitan la entrevista? El contacto ocular frecuente, el cuerpo orientado hacia el entrevistador, acomodar el tono verbal, acomodar el volumen y administrar los silencios, sin mostrar tensión. ¿Qué dificulta? El contacto ocular infrecuente, una posición del cuerpo en 45 grados, echar el cuerpo hacia atrás, optar por posiciones de bloqueo o cerrarse, o tratar o actuar con prisa en la entrevista. ¿Ok? Y antes de continuar, vamos a hacer una pequeñita práctica. ¿Ok? ¿Quién no participó? Gabriela. Gabriela Llerena. Gaby. ¿Estás? Ok. Ok, Gaby. Creo que ya participaste en la clase pasada, ¿cierto? Sí. ¿Quién no participó? Selena. Ok. Selena, trata de poner tu cámara para indicarnos cuál sería la posición tuya para entrevistar, de acuerdo a la postura que hemos visto, ¿no? ¿En una silla? Sí, una silla. Esto no tengo una mesa. Bueno, ¿Cómo hago, profe? recuerden que la entrevista es sin mesa, ¿ya? Entonces, usted se sienta, Ah, ¿cuál es la posición para sentarse? ¿Ok? Lo que quiero que miren es, ¿ya estás sentada? ¿No estás sentada? Ya. a ver, sería en posición algo así, con... Recuerda un poco reclinada hacia adelante, no en posición recta de 45 grados, menos en posición así de recostada, sino reclinada hacia la persona. Deja ver eso con las manos abiertas, las piernas no cruzadas y con el contacto ocular. ¿Sí?
Esas cositas que pueden parecer Perdón. simples son muy importantes. ¿Sí? Gracias, Elena. Entonces, volvemos, ¿ya? Lo que tanto les interesa saber, tal vez, ¿cómo sé que esta persona me está mintiendo? ¿Sí? Y eso les sirve también para los novios. ¿Cómo? Bueno, no vamos a entrar ahorita en validez del testimonio porque eso es un curso entero, ¿no? De cómo poder ubicar desde las microemociones la mentira, pero usted puede tal vez intuir o mirar que algo está pasando cuando ante una pregunta hay un desviar la mirada y evitar el contacto visual. ¿Sí? Recuerden que esta contradicción entre el lenguaje verbal y no verbal se da cuando la persona miente y lógicamente la persona no puede. A mí me han preguntado muchísimo esto. La persona puede mentir bien. Sí, en el lenguaje verbal, pero no en el lenguaje no verbal. Entonces, cuando hay una mentira, la mirada inmediatamente se desvía y evita el contacto visual. ¿Ya? Se puede producir parpadeo involuntario. ¿Ya? El volumen de la voz es inferior al habitual, está hablando así, luego habla más bajito. Llevarse la mano a la boca, tapando parcialmente la cara y hablar muy, muy rápido. Entonces empieza a decirle, sí, lo que pasó, estos son pautas para que usted pueda ubicar que esta persona puede estar mintiendo. ¿Sí? Lógicamente, les insisto, hay muchísimas más, como que la persona ante la pregunta traga inmediatamente saliva como para decir, ya voy a mentir bien, ¿ya? O cuando la historia que le cuenta es excesivamente llena de detalles. Le cuenta con punto y coma como para demostrarle que sí estuvo ahí. ¿Ok? Ahora, también es importante que usted como entrevistador tenga un rico vocabulario emocional para que usted al devolver la información pueda decirle, le veo triste o me ha dicho usted que se siente asustado o ansioso. ¿Sí? No podemos quedarnos sin un fuerte o un gran vocabulario emocional. ¿Sí? Y si el entrevistado se muestra incómodo ante el señalamiento de la emoción, si yo le digo, miro tristeza en su rostro, se puede añadir algo como, no sé si me confundo en lo que estás sintiendo, pero miro tristeza en ti, ¿ya? Por otra parte, el entrevistador tendrá que familiarizarse con la expresión emocional y no sentirse incómodo con las emociones negativas del entrevistado, ¿no es cierto? Es decir, hay que validar la emoción que también tiene un lenguaje, no hay que pasarla de vista. Por ejemplo, les comento ya, vino un paciente a mi consultorio, bueno, con su esposa, y la esposa le decía que él está tomando mucho. Entonces, cuando yo le pregunté, ¿qué dices tú sobre eso? Sinceramente, solamente se puso con su cara muy, muy roja y me dijo, yo no tengo ningún lío con el alcohol, los psicólogos son unos exagerados, yo no entiendo por qué beber cada semana es lío. Entonces, yo puedo validar esa emoción, no me asusto ni digo, uy, ya se asustó con mi pregunta, se molestó, sino le digo, noto que esto te molesta, pero no sé si me confundo en lo que estás sintiendo, pero esto te está molestando. ¿Por qué razón? Y ahí podemos seguir sin miedo a las emociones, ¿no? No hay que intentar usar respuestas paternalistas como
todo se va a solucionar, no te preocupes, no hay ningún problema porque les están contando un problema. Entonces, es poder decirle, entiendo lo que estás pasando y lo vamos a trabajar, ¿ya? Porque si decimos este tipo de frases, solamente creamos en el otro enfado o aún la sensación de no ser entendido ni respetado. Y recuerden, hablamos siempre desde el yo y no desde el tú. Es decir, cuando usted le pregunta algo al entrevistado y él le dice, es que mi mamá, usted con todo cariño le dice, ok, pero como tu mamá no está aquí, quisiera que me digas lo que piensas tú, el yo, ¿sí? Y hablamos desde el yo, o sea, no atacamos nunca con el tú, ¿no? Entonces, cuando empezamos, es que tú haces esto, es que tú me dices esto, es que... Entonces hay bronca segura, ¿ya? Pero cuando digo, yo me siento triste, cuando tú me dices esas frases, estoy hablando desde el yo y no desde el tú, ¿sí? Bueno, el siguiente elemento es la escucha activa, ¿ya? Con una actitud de respeto, colaboración y empatía. Recuerden, hemos hablado mucho de esto, sin juzgar al otro, prestando toda la atención, estando totalmente ahí, ¿ya? Es decir, permanecer en silencio y centrado en el mensaje, como les dije, evitando estas distracciones como que suena el celular, como que me golpean la puerta, ¿ya? Para manifestar y hacer explícito lo que se está escuchando, hay que tener, nuevamente repito, un buen contacto visual a través de un lenguaje corporal adecuado, sentir con la cabeza, usar elementos paraverbales como un ajá, usar un tono cálido de voz, sonreír, hacer gestos con las manos ocasionalmente, mantener los brazos en una postura abierta. Entonces, se facilitará también dándole permiso, tiempo y espacio al entrevistado para hablar, ¿sí? En cuanto a las técnicas de la comunicación verbal, ya las vamos a ver de una en una, la paráfrasis, el reflejo, la clarificación y el resumen. ¿Qué hay que evitar? Estar pendiente del propio turno para hablar, en lugar de estar centrado en el mensaje, estar atento a lo que yo voy a decir o a la siguiente pregunta que voy a formular o a lo que apoya el punto de vista propio, ¿sí? O a un posible diagnóstico. No, eso lo hacemos luego al procesar, simplemente ahí estamos totalmente atentos al mensaje, ¿ya? No hay que evitar estar atento o tratar de adivinar lo que realmente nos está diciendo el interlocutor. Recuerden que nadie es culpable hasta que se pruebe lo contrario. Hay que evitar el aburrimiento, ¿ya? O abstraerse en los propios pensamientos como que voy a hacer mañana, que tengo pendiente, tengo hambre. Hay que evitar comparar mentalmente lo que se acaba de decir con la propia experiencia personal o con la de otras personas, o pensar en la solución de lo que nos está relatando e inmediatamente tratar de poner la solución. Ok, ¿cuáles son las técnicas de comunicación verbal? La paráfrasis o reflejo del contenido, ¿ya? Entonces el entrevistador repite en sus propias palabras el contenido cognitivo del mensaje, ¿no es cierto? Por ejemplo, sucesos, situaciones, comportamientos, en sus propias palabras devuelve el parafraseo para saber si entendió bien lo que el entrevistado le dijo, ¿ya? Que tiene que ver también con el reflejo, que también puede ser no solo del contenido, sino también de las emociones. Eh, en este caso, la intervención se centra en el contenido emocional, ¿ya? Y por ejemplo, ¿cuál sería el parafraseo o el reflejo? Parece que te sientes enojado. ¿Es así? ¿Sí? Lo que me has dicho es que tienes un nuevo jefe con el que tienes dificultades. Cuando una persona les ha contado que de un día terrible porque tuve una pelea con mi jefe porque me exige demasiado,
El parafraseo es lo que me estás diciendo, es que tienes conflictos con tu jefe o parece que te sientes enojado con tu jefe. Ok, el resumen y la capitulación, ¿ya? Cuando ofrecemos una síntesis de lo comunicado, ¿ya? En el transcurso de la entrevista, tenemos que hacer pausas para poder ir diciendo los resúmenes para que el entrevistado sienta que lo estoy entendiendo, ¿no es cierto? Entonces, podemos pedir al entrevistado que resuma él mismo lo que ha comentado. Por ejemplo, ¿cómo resumirías los aspectos más relevantes de lo que has hablado? Emplear pausas durante el resumen para que la persona nos diga si estamos resumiendo bien o no. Preguntar al entrevistado al final del resumen si es que es correcto, estoy en lo cierto, lo que he dicho. Emplear expresiones informales, ¿ya? Por ejemplo, a ver, si he comprendido los aspectos principales de lo que has hablado. Si no he entendido mal, ¿es esto lo que has dicho? A ver, si te he entendido correctamente, esto es lo que está pasando, ¿sí? La clarificación, ¿ya? No hay que tener miedo a usar esta técnica porque tal vez podemos entender mal, ¿ya? Entonces sí podemos decir cosas como lo siento, no le he escuchado, ¿puedes repetirlo por favor? ¿Ya? O desde una afirmación y una pregunta cerrada. Sí, lo entiendo correctamente, lo que le está molestando en la relación con su jefe es que estoy en lo cierto. Incluye también una pregunta doble como ¿lo que le molesta es que le llamen por su apellido o es alguna otra cosa? Entonces, la clarificación puede usarse ya. La autorrevelación, esta es una estrategia compleja y flexible que se debe usar solamente con mucha experticia del entrevistador y también cuando hay un excelente rapport y confianza con el entrevistado, que consiste en la revelación de información del propio entrevistador en experiencias personales. Insisto, es una técnica que puede ser usada o que debe ser usada con mucho cuidado. Y la inmediatez, ¿ya? Es en ese momento describir lo que está pasando en ese momento, ¿sí? Implica emplear la técnica de autorrevelación o de reflejo, pero centrada en lo que se siente en ese momento, en el aquí y ahora, ¿sí? Por ejemplo, usted revela como ser humano. Lo siento, estoy sintiendo o teniendo dificultades para centrarme. Volvamos sobre esa idea de nuevo. De repente usted perdió el hilo de lo que le están diciendo y como somos seres humanos, lo mejor es la honestidad y poder decir lo siento, me desconecto un momento. Por favor, ¿puede repetirlo? O puede también ser información sobre la relación. El ambiente parece tenso hoy, creo que nos cuesta más trabajar, ¿sí? Las técnicas directivas son la indagación, el uso de preguntas, entonces jamás hay que usar preguntas negativas ni preguntas dobles, porque son dos respuestas, ¿no es cierto? Entonces no se hacen preguntas como, no ha bebido mucho, ¿verdad? Porque esta es una pregunta que tiene que procesarla, ¿no? O sea, si digo sí, significa que no he bebido mucho, pero casi siempre dicen no, ¿ya? Porque la respuesta viene, perdón, la pregunta viene con no. Si preguntamos dos cosas al mismo tiempo, ¿ha tenido cambios respecto al sueño y el apetito? Entonces me va a decir sí y no va a saber cuál es la eh, diferencia, tal vez, ¿ya? Evitar las preguntas que insinúan una respuesta. ¿Le ha ocasionado la bebida problemas serios, por ejemplo, en el trabajo? Ya tenemos ahí como la respuesta, ¿no? Le estamos diciendo que si toma va a tener líos en el trabajo. Preguntar por datos precisos como fechas, hora, números. Entonces la persona le dice, me siento triste y usted le va a decir,
¿Desde qué hora está triste? ¿Ya? Eso le mueve totalmente de la emoción, ¿no es cierto? Formular preguntas cortas para evitar confundir a la persona y que ocupen tiempo que debe destinarse a obtener información y estar atento a temas que puedan requerir exploración. Es estar siempre ahí porque pueden surgir un tema que ni siquiera estaba en la planificación, pero que se va a presentar. La interpretación es la intervención verbal a través de la cual, desde el punto de vista del entrevistador, se identifican, se interpretan las conductas, patrones, los objetivos, deseos y sentimientos del entrevistado. Esta es una técnica muy compleja que nuevamente requiere muchísima experiencia, por lo que se recomienda prudencia a la hora de emplearla. ¿Sí? Sobre todo cuando estamos hablando del tema o de la escuela psicoanalítica, esta es una técnica que se utiliza, pero hay que usarla con mucha prudencia porque le estamos devolviendo información que podría incluso dañar a la otra persona. El encuadre, ya, se trata de que la persona vea el mundo de modo diferente, desde una perspectiva más adaptativa, pero sin hacer explícitos estos procesos inconscientes, ¿no es cierto? Por ejemplo, es que ya no le soporto a mi papá que me vive diciendo que estudie. ¿Cómo sería un encuadre? Ah, qué bueno que tengas un papá que quiera que seas una profesional. ¿Sí? Le permitimos a la otra persona ver el otro lado de esa moneda. ¿Ya? Es que ya no le soporto a mi mamá que me vive diciendo que no salga. Hay que ver qué lindo contar con una mamá que te cuide. ¿Sí? Encuadramos. ¿Ya? Bueno, la confrontación, como su nombre lo dice, es poner de manifiesto alguna contradicción en el discurso y en las conductas del entrevistado. Por ejemplo, en los contenidos del discurso. ¿Ya? No me importa que no colabore en las tareas de limpieza, pero yo pensaba que estaría mucho más implicado en las tareas del hogar. Esto es confrontación directa, ¿no? Me dices que estás obteniendo un mal rendimiento, pero tu medio es de sobresaliente ante una chica que dice, yo no sé si voy a lograr graduarme. Entonces es confrontación. Bueno, has llegado hasta séptimo semestre, seguro lo logras porque estás en séptimo semestre. Confrontamos. Pero es que me acuerdo una persona que me dijo, pero es que yo le pegué porque ella se lo merecía. A lo que me estás diciendo es que eres un maltratante. Entonces, confrontación directa, ¿ya? También puede ser en el contenido del discurso y la voz o mensajes corporales. Me dices que estás tranquilo, pero te tiembla la voz y estás sudando, ¿ya? Me estás contando lo feliz que estás en esa relación, pero tu expresión facial y tu voz son de tristeza. Entre el contenido y la conducta, me dices que estás muy motivada con el tratamiento y que te está yendo muy bien, pero anulas la sesión o no vienes. También es una técnica que debe ser usada con cuidado, ¿no? Entre dos comportamientos no verbales, observo que te cruzas de brazos a la vez que acercas tu silla a la mía. Solo le estoy describiendo lo que dice, ¿no? Entre el propio punto de vista y el de los otros, bueno, Juan nunca me ha hablado del tema de los hijos, pero es un asunto que preocupa a Marcela. O a los dos, me están dando dos mensajes. Tú dices que pasas con tu pareja en tiempo libre, pero tu novio dice que apenas se ven en tiempo libre. O entre el mensaje verbal y la evidencia, me dices que el alcohol no interfiere en tu vida, pero tienes 5 multas. Bueno, en este paciente tenía ya 2 choques y 1 mes de cárcel, ¿no? Entonces él decía que es un lío del esposo y ahí se usa confrontación. Bueno, tú me dices que no hay problema, pero has chocado 2 veces y has pasado 1 mes en la cárcel por conducir en estado etílico. Entonces sí creo que es un problema para la pareja y para la familia. ¿Sí? Okay. También se puede usar la técnica de afirmación de capacidad.
¿ya? Por ejemplo, la frase, me gustaría seguir con el bachiller, es una espinita que siempre he tenido ahí, sin embargo no sé qué hacer, no sé si es una buena idea, ni si sería capaz de concentrarme. Entonces, la afirmación de capacidad es decirle al otro que sí puede. Entonces, antes de dejar los estudios te iba muy bien y tenías mucha capacidad de concentración. Además, te concentras en tu jornada laboral. Seguro vas a poder concentrar. Estamos afirmándole la capacidad. ¿Ya? La siguiente es la información. ¿Ya? Eh, información específica, por ejemplo, características de un puesto de trabajo, información sobre cómo solicitar asistencia domiciliaria, ¿ya? Enseñar conceptos o modelos, psicoeducación sobre el papel de la ansiedad. Esto nos permite en la entrevista informar al otro lo que está sucediendo, dar malas noticias cuando les toque decir a la persona que no ha obtenido el puesto de trabajo o que en la prueba de diagnóstico se ha determinado un proceso eh, patológico o una alteración de aprendizaje. ¿Sí? Esto es lo que es la comunicación en la entrevista. ¿Hay alguna pregunta sobre el tema? ¿Algo que no entendieron bien? ¿Algo que no quedó claro? Y recuerden que el arma, por llamarlo así, más bien la técnica más importante para un psicólogo es la entrevista. A través de la entrevista obtenemos toda la información para llegar a tomar decisiones. Entonces sí tiene que ver mucho cómo manejamos nuestro lenguaje no verbal y nuestro lenguaje verbal. Mientras más practicamos, vamos ubicándonos en, ya dije esto que no debí decir. Si pasa algo así en sus primeras, digamos, intervenciones, es bueno decir, lo siento, no hice la pregunta correcta. Sin miedo, ¿no? Usted no es el sábelo todo ni el que todo lo domina, usted es un psicólogo. Y también, miren, me ha sucedido un día, bueno, me ha sucedido que un día pues estaba así yo cansada y bueno, bostecé. Entonces tengo que poder decir desde la honestidad, discúlpeme, realmente estoy cansada, si usted gusta, podemos reprogramar esta entrevista. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas, el encuadre es muy importante cuando usted le pueda decir a esa persona que lo que ve como malo puede verse como bueno o también puede tener el otro lado. ¿Ok? Listo. ¿Pueden prender sus cámaras, por favor? Si es que están por ahí. Profe, yo tengo una pregunta. Claro. Dime. ¿Quién me está hablando? ¿Dónde está? Selena. Sí, ya. En la plataforma hay un test ¿Hay un? que un test. Ajá. Eh, ese es, ya nos explicó o teníamos Bueno, que más que un nosotros. test, es un ejemplo de una entrevista estructurada, ¿ya? Esa entrevista estructurada Ya, es el sí. ESI2, ¿ya? Que está basado en el DSM-5 para determinar aspectos importantes en el tema personalidad. No es un test, sino una entrevista, ¿ya? Mm, Entonces, ya, voy a ya, poner profe. como ejemplo de entrevista porque en todas las áreas de intervención en psicología es muy importante evaluar el tema personalidad.
y les había explicado que si tuviéramos alguna evidencia de que algo pasa en personalidad, es por ahí donde va el diagnóstico en cualquiera de las áreas. Entonces les había puesto ejemplos que digamos que usted descubre un trastorno obsesivo compulsivo para una persona que está aplicando para un puesto de trabajo. Lógicamente tiene que informar que hay un posible trastorno o en el área educativa que hay un posible trastorno que está inhabilitando que el rendimiento académico sea adecuado. Entonces es un ejemplo, ¿no? Como les decía, no se trata de ubicar las 175 preguntas, pero sí hacer un sondeo, o sea, ahí hay un como síntoma central y si me dice no, paso al siguiente, ¿no? Pero si de repente me dice sí, me muevo a los de abajo para verificar que no haya un trastorno de personalidad. Eso es, ¿no? Entonces, sí, Ya, profe, gracias. para que se familiaricen, para que lo lean, eh, para que de repente practiquen ahí la entrevista. ¿Ok? ¿Hay alguna otra pregunta sobre algo? ¿Sobre el tema de hoy? Como asumo que todas estas cosas ya las saben, ¿no es cierto? Ya las han manejado, pero en teoría es como bonito ya, pero cuando estamos frente al otro ser humano, les juro, empezamos. Y yo me acuerdo cuando estaba en prácticas con un estudiante, tenía un esferito, esos que se aplastan y sale la punta. Y empezó así, ¿cómo se llama? Y pum, y sonaba el clic, clic, clic. Ya, entonces yo le decía, a ver, para, suelta el esfero. Ya, te soltó el esfero y cogió el otro esfero, el que no sonaba, ¿no? Porque estaba tomando notas. Y empezó a hacer esto. Y ponía y guardaba. Ya, entonces estas cosas que pueden ser tan pequeñitas interfieren totalmente en la información de la entrevista. ¿Sí? O que usted se siente así. Bueno, no sé si... Ya. Pero si yo me siento así, el otro no me va a decir nada, el otro se va. Recuerden que en el reflejo también es importante que usted vaya asumiendo o tomando las posturas que el otro va tomando, ¿sí? Es decir, de repente el otro cruza la pierna y usted también la va cruzando, no inmediatamente, que no parezca una imitación, ¿no? Espera un momentito y empareja, eso se llama emparejamiento. Una vez que emparejado, desempareja, mueve sus piernas, las descruza y el otro, por reflejo, recuerdan las neuronas de espejo en nuestro cerebro, por reflejo va a descruzar, ¿sí? Porque si usted ve que una persona llega así a su evaluación, ya a su entrevista más bien, usted ya sabe que honestamente no le va a decir mucho. Usted tiene que lograr que esa persona, no es que usted le va a decir, haga el favor de no cruzar los brazos, ¿sí? Lo que usted va a hacer es emparejar y luego desemparejar para que por neuronas de espejo el otro también se abra, ¿sí? Lógicamente, cuando, no sé si les ha tocado, bueno, ustedes han tenido ya muchas experiencias al entrevistar, pero no sé si les ha tocado personas que están muy enojadas o muy serias. Pero ahí usted, como en pareja, ¿usted se pone serísimo? No, porque ahí usted mantiene una, como dijimos, una sonrisa no exagerada. Alguna vez también un estudiante, les juro, hace algo así como, eso es totalmente fingido y se nota, es desesperante, ¿no es cierto? Es con toda la tranquilidad, pero sí tiene que ver en su rostro una sonrisita, sobre todo al recibirle a esta persona. ¿Ok? Entonces recuerden, jamás están rectos, jamás están con escritorio, están un poquito hacia adelante, con el, no en 45 grados,
sino reclinados hacia la persona, respetando, extiende su brazo y calcula el brazo del otro para ubicar la silla, para no invadirlo, y puede usar todas estas técnicas que hemos visto, ¿ya? Si se diera el caso que la persona supuestamente está mintiendo cuando hay estas incoherencias en lenguaje verbal y no verbal, necesariamente usted tiene que anotar cuando le pregunto sobre, a ver, pongamos que usted le pregunta a un padre de familia si es que le ayuda en las tareas a su hijo. Entonces, ahí mira hacia abajo y le dice, sí, sí. Ahí usted anota, ese es un dato muy importante. Entonces usted anota ante la pregunta de si le ayuda al niño, el señor NN desvía la mirada, ¿ya? Sobre todo cuando ustedes van a tener informes de los que dependen decisiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted va a tener que hacer una redacción de la entrevista, ¿no es cierto? De la información y de eso depende que esta persona consiga el trabajo, ¿no? O sea, usted puede inferir totalmente e influir en la vida de esta persona. Entonces, tenemos que tener toda la ética para, si sospechamos que esta persona está mintiendo, sostenerlo con cómo sospechamos, ¿no? No solo que salgo y digo, uy, no, me mintió. Y sobre todo, bueno, la mayoría de ustedes, ¿hay alguien clínico aquí? Psicología clínica. Sí, yo. ¿Dónde estás? María. Mm, Mucho más en el ámbito clínico, donde, por ejemplo, vas a tener que contactar con abusadores, ¿no? Maltratantes, y ellos te van a mentir, ellos sí, por lo general te dicen que no hicieron nada, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho, mucho cuidado en en estos signos de incoherencia verbal y no verbal. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra cosa? ¿O podemos cerrar ahí la clase? Bueno, con libertad, ¿están aprendiendo algo o ya, o no? Díganme la verdad, a ver si. Sí, que. ¿Viste, Verónica? Dice, sí, yo hago ahí la clarificación. Sí que, Verónica. Buenas noches, profe. No, que sí estoy aprendiendo muchas cosas en realidad que no, o sea, que no se han tocado en esta, de esta manera. O sea, solo vemos a veces por encima. En cambio, usted nos aclara un poquito más y eso nos da mayor detalle. Ok, gracias, Vero. Recuerden siempre que hay que practicar, porque también, miren, también me ha pasado desde mi práctica cosas como que llega alguien y me dice, a ver, verá, y yo sé lo que es la psicología y me da todas las definiciones. La entrevista es una interacción entre dos personas y Freud descubrió el leisure y se saben, o sea, como que vienen preparadísimos para ver que el psicólogo, para hacerle cara al psicólogo. Ante una situación así, ¿qué técnica usaría? Digamos que yo soy el entrevistado y les digo, buenas tardes. Estoy aquí porque me han dicho que necesito una entrevista, pero realmente la entrevista va a definir que yo no tengo nada porque mire, yo sé que mi inconsciente está limpio porque ya lo he hecho consciente y porque ya he trabajado con un proceso de terapia por 5 años, así es que por poco soy un ser eh, que está totalmente íntegro y trabajado. ¿Qué le responderían a esa persona? Usted es el psicólogo, ¿no? ¿Qué le responderían? ¿O cómo seguirían la entrevista más bien? Y ahí ven, ahí es cuando usamos inmediatamente la confrontación. No hay que tenerle miedo.
Sí, ahí es cuando decimos algo así como, qué bueno que sepa tanto de psicología, pero ahora quien va a hacer las preguntas soy yo. Sí, porque si no, si usted dice, ay, qué bueno que ha trabajado 5 años, me parece bien, y él empieza a preguntar, ¿y usted ya se ha ido al psicólogo? ¿Usted hizo su terapia? Y empieza usted a empezar, es el entrevistado, ¿no? Entonces recuerde también que en su rol directivo puede usar la clarificación sin miedo. Y también me ha pasado personas que, sobre todo en adolescentes, que llegan y no quieren hablar, son traídos. Pues listo, ahí no hay que incomodarse ni empezar a decir qué pregunta hago, pregunta abierta, pregunta cerrada, qué técnica uso, ni nada. Hay que decir, bueno, la verdad, como veo que no quieres hablar conmigo, simplemente yo voy a seguir aquí. Y si te animas en algún momento, conversamos. Y ya, usted espera, se quiere los 40 minutos y si en 40 minutos no le ha dicho nada, simplemente el silencio le dijo todo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué solemos caer en eso de la desesperación y ahora qué hago y qué digo y empezamos? Pero estás bien y la otra persona está. Entonces, igual le hemos dado todo el poder, ¿sí me entienden? Y ya tiene el poder, no nos va a decir nada. Cuando usted sigue con el poder, entre comillas, y habla un poder en el tema profesional, no sobre el otro ser humano, simplemente no lo puede ceder. Sea listo, yo estoy aquí. Si quieres hablar conmigo, estoy aquí, tienes 40 minutos. Bueno, yo le suelo decir, igualmente tus papás me van a pagar, así es que podríamos aprovechar el tiempo. Pero si no, está bien, yo sigo aquí. Y se quedan tranquilos, no que empiezan a buscar qué hacer y quedan tranquilos, esperando. Son cositas que tal vez se van a encontrar algún día, ¿no? Y que van pasando ahí en la práctica clínica. ¿Ok? Te hago una preguntita. Dime, Erika. Y por ejemplo, ante eso, ¿cómo nosotros hablaríamos con los padres? Porque me imagino que luego de que termina la cita, ellos preguntarán, ¿y qué pasó? ¿Qué le dijo? Ujú, O simplemente le decimos, su hijo no quiere hablar y ya. exacto. Mira, recuerda que somos éticamente nosotros no podemos mentir, y a menos si el psicólogo miente, imagínense a dónde irá el pueblo. Entonces les dices la verdad, a ver, hemos estado 40 minutos en silencio, yo le he dicho a su hijo que si quiere hablar yo estoy aquí, pero él no habla, ¿no? Y bueno, desde ahí la honestidad, no podemos hacer nada, si él no quiere conversar conmigo, tal vez usted pueda buscar a otro profesional o tal vez simplemente no podemos tener otra sesión, ¿no? No es que le digo, pero tráigale el jueves a ver si habla, porque eso ya sería no ético, ¿sí? Y lógicamente le dices al muchacho, a la chica, bueno, mira, si algún momento tú de verdad quieres hablar y comprometerte en un proceso, me llamas, ¿ya? No es que intentes forzar la cosa, es honestidad, ¿sí? Por lo general los padres reaccionan muy bien, no es que te dicen qué mal psicólogo que no le hizo hablar, ¿ya? Lo que te dicen es qué bueno que eres honesto, ¿sí? Entonces quítese realmente de la cabeza que el buen psicólogo es el que le saca las preguntas enredadas al otro y que le hace caer y le hace decirlo. Eso no, eso es un abogado. No, mentira, estoy bromeando, pero sí, no es un psicólogo, ¿ya? Usted está ahí en una relación de seres humanos donde si el ser humano lógicamente quiere, y sobre todo en el ámbito clínico, quiere ser ayudado, le va a decir lo que necesita. En el área educativa también, o sea, si esta persona, este niño tiene dificultades, me acuerdo ayer, sí, trabajé con una niñita que me la trajeron porque, bueno, que está inquieta, terrible, que no sé qué, bueno, el típico malcriada, ¿no? Entonces, bueno, yo le digo a la nena, vente acá, ¿tienes algún problema tú en esto de la escuela? Porque me refería a que las aulas, que, bueno.
recibir también clases a los niños por Zoom es difícil, ¿no? Entonces ella me dice, no, lo que sucede es que la D, y me hace así con el dedo, la D se me complica. Entonces no hay que ser muy genio para ver que algo pasa, ¿no es cierto?, en la percepción. Entonces, ya, no es que es una malcriada, hay algún problema de aprendizaje. Pero si no estamos atentos a ese lenguaje no verbal, es eso así, nos perdemos toda esa información, ¿cierto? Entonces, bueno, la próxima semana vamos a entrar específicamente a las 3 entrevistas básicas. La entrevista clínica, la entrevista industrial y la entrevista psicopedagógica. ¿De hecho? Ya con las técnicas claras para que sepan cómo aplicarlas. Ahora hemos terminado los aspectos conceptuales de la entrevista. Sí, que sí son importantes porque a veces bueno, cuando somos estudiantes y nos dan esto en tercer semestre, lo pasamos, nomás lo exponemos y ya. Pero cuando ya estamos frente al otro, ahí estamos, y cómo era, y qué digo, y cómo no digo. Entonces sí es importante siempre la teoría antes de la práctica. Pero recuerden, el buen psicólogo, como lo dijo Carl Rogers, el buen psicólogo no se hace, el buen psicólogo nace. ¿Ya? Es decir, sea usted mismo cuando entrevista. No hay que usar posturas, no. Tiene que ser usted mismo. El buen psicólogo nace. Y ustedes ya nacieron, ¿sí? Ya nacieron psicólogos. Entonces solo hay que ser ustedes. ¿Hecho? Entonces ya les subo esta clase y también las diapositivas. Y como es feriado, sinceramente les digo, no voy a mandarles tarea, disfruten con sus familias, salgan, que ya pueden pasear. Hecho, solo les subo el material para que les... Gracias, profe. Ok, cuídense mucho y nos vemos el próximo. Gracias. Bueno, ahí les pongo en creo que el próximo lunes, ¿ya? Pero ahí les pongo en el chat. Chao, chao. Gracias por estar. Chao. Ay, la captura, la captura. No se vayan, prendan las cámaras, casi me olvido, para la asistencia. ¿Ya? Listo, Silvia, Paola, Cristina. Cristina Noemí. Silvia. Bueno, ellas ya están durmiendo. Ok. Ya hice la captura. Ahora sí. Nos vemos, ¿ya? Chao, chao. Lunes, gracias, Lisen.